Buenos días y bienvenidos a este recién renovado espacio que, bueno, sigue teniendo el mismo aspecto, pero por lo menos el escenario está un poco más remozado. Como sabéis, además, este complejo ministerial de Cuzco acoge 4 ministerios distintos, con lo cual utilizamos este espacio, o 5, ¿no? Bueno, este espacio para distintos eventos, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir es dar las gracias a Carlos y a todo el equipo por seguir haciendo este observatorio de la innovación en el ámbito del gran consumo en España. Yo creo que es fundamental que sectores como el vuestro estéis involucrados y queráis mejorar vuestra competitividad basándoos en la innovación. Lo digo porque tenemos por delante bastantes retos y esos retos aparecen en este observatorio, que además yo creo que se desarrolla de una manera muy original, o así por lo menos siempre nos ha parecido en las conversaciones y en los resultados que hemos visto, digamos, presentando estas innovaciones que son luego seleccionadas y desarrolladas a través y presentadas en el informe. Además, creo que el sector, no os lo voy a contar porque lo sabéis mejor que yo y tampoco creo que esté yo aquí para dar lecciones de cuáles son los retos y oportunidades que tenéis, pero desde luego estáis cargados de retos y oportunidades. Tuvisteis un reto enorme y además una respuesta excepcional durante los difíciles tiempos del confinamiento, en la pandemia, la parte de la pandemia más dura, y ese reto y ese elemento os hizo dar un paso de gigante en algunos aspectos. En aspectos, por ejemplo, en muchos casos como la digitalización que tan necesaria es en este ámbito. Pero además me consta que hay otros retos con los que os enfrentáis, como es todo lo que tiene que ver con la economía circular, con los nuevos materiales que aparecen sin poner en riesgo, desde luego, la seguridad alimentaria, que es uno de los aspectos más importantes que los consumidores lo damos por hecho, pero no nos damos cuenta a veces, o la sociedad no se da cuenta de las dificultades que tiene el preservar todo eso. La innovación es uno de esos términos, además, que utilizamos con cierta alegría. Yo, como soy la secretaria general, pues lo utilizo constantemente, como os podéis imaginar. Pero también me gusta matizarlo, ¿no? Y me gusta matizar que no es innovación todo lo nuevo. Es verdad que para que sea una innovación ha de ser nuevo o debe tener una parte novedosa. Es innovación si, además de ser nuevo, genera un beneficio que puede ser de muchos tipos. Puede ser un beneficio económico, podemos ganar mercados o podemos internacionalizarnos, pero a lo mejor puede ser un beneficio social. Podemos contaminar menos o tener, no sé, mayor inclusión en nuestras plantillas. Y además conviene que todo eso esté basado en un conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos lleva a hacer pasos de gigante. Tampoco la innovación es siempre una startup, porque hay startups que no son innovadoras. Quiero decir que por ser empresas nuevas o empresas pequeñas o empresas dinámicas, no siempre están basadas en innovaciones. Y tampoco se restringe la innovación a estas pequeñas empresas, sino que también las grandes corporaciones, algunas de vuestras empresas que estáis aquí, sois los grandes motores de la innovación. Con esto quiero romper algunos mitos y creo que vuestro sector es uno de esos sectores en los que los mitos deben romperse, y así lo veo. Creo que, siguiendo con algo que he mencionado antes,
Otro de los aspectos que tenéis entre manos y un reto fundamental es la digitalización. La digitalización no solo vista como un aspecto en cuanto a los hábitos de consumo, los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores, en los mercados online o las tiendas digitales, sino también la digitalización para la gestión y para la reducción, por ejemplo, de emisiones en los traslados o en la logística que tenéis entre manos, que también no deja de ser compleja. Creemos, o desde el Ministerio, desde luego, queremos apoyar iniciativas como este observatorio, que sale desde las personas que tienen el conocimiento de los problemas y proponen estas soluciones y estas innovaciones a dichos problemas. Desde luego, todos, y esta Secretaría General, la primera, tenemos mucho que aprender de vuestras organizaciones y de cómo observatorios como este están hechos y desarrollados. Por eso quiero daros las gracias y para mí es un honor inaugurar este foro, que por desgracia no voy a poder estar todo el tiempo porque tengo un día de esos un poco infernal y basta con que sea en mi casa para que me hayan liado para tener mil cosas. Así que nada, os doy la bienvenida de nuevo al Ministerio, que es vuestra casa, y podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bien, me parece que esto del directo, Isabel Bombal nos dijo que tenía una bilateral de Francia con España esta mañana a las 11 y que seguramente igual podía venir o no, seguramente en el último momento no habrá podido venir, pero bueno, como contamos con Paco y yo, que era inicialmente el diálogo que estaba planteado, pues vamos a comenzar, si os parece. En primer lugar, insisto, pues muchísimas gracias, Teresa, pues por tus amables palabras y sobre todo también por el hecho de acogeros en esta casa. Me comentaban hace un momento que además inauguramos el plafón, o sea que es la primera vez que se utiliza esta sala. Y yo sin más, si os parece, introduzco un momento a Paco y queríamos que era interesante pues mantener un diálogo entre él y yo al respecto de cómo vemos, aunque ya me parece que Teresa ya nos ha brindado suficiente campo para ir hablando de diversos temas, pero para quien no conozca a Paco, que es una persona sobradamente conocida, es socio en Conexo Ventures, el fondo especializado en digitalización, y yo, de su amplio currículum, querría destacar quizás dos cosas que en estos momentos son especialmente significativas, ¿no? Es vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras y de la Comisión de I+D+I de la COE y, respecto de esto, también miembro del Consejo de Asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación. Bien, entonces, sin más, miren, en esta sexta edición, yo además lo comentaba hace un momento con personas antes de introducirnos al acto, de que, bueno, cuando lanzamos la primera edición, pues bueno, estás muy contento porque lanzas la primera, ¿no? Pero lo constante de estas cosas es que estamos en la sexta, ¿no? Y esperemos llegar muchas más ediciones, pero aquí lo importante es, cuando haces una cosa de este tipo, mantenerla y mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento muy importante. Bien, entonces, dentro de las primeras 5 ediciones, nosotros siempre hemos ido, si ustedes se acuerdan, hemos ido clasificando alrededor de unos 10 retos en cada una de estas ediciones, y sobre estos 10 retos pues analizamos más aproximadamente unas 300 innovaciones en toda España. De esas 300 innovaciones se escogen 60 y de estas 60 las presentamos a un grupo de 16 expertos, que quiero agradecer, algunos de ellos están por aquí, Ignacio, los dos Ignacios estáis por aquí, Jordi por allá, Begoña, etcétera, que son personas que nos ayudan desde distintas ópticas pues a poder, digamos, a clasificar o identificar. Mira, Isabel acaba de llegar ahora, o sea, vamos avanzando. Y que, en definitiva, nos ayudan a clasificar lo que podrían ser las distintas innovaciones y a resaltarlas, ¿no? Pero sí que es verdad que después de las 5 ediciones creíamos interesante poner encima de la mesa aquellos motores de cambio que están incentivando la innovación a lo largo de toda la cadena, ¿no? Pensando además
que yo creo que una de las cosas que aporta de más interés este observatorio es que entendemos la cadena en la globalidad. Teresa estaba explicando hace un momento de que no toda la innovación está en las startups, ni las startups no son las únicas que innovan, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? No tan solo está la innovación en el foco final de la cadena. Muchas veces cuando hablamos de innovación nos fijamos solo en producto, y yo creo que se ha de ir mucho más allá del producto. Hay que ir a hablar de la innovación en proceso, en organización. Ya verán ustedes también en el observatorio lo que hemos destacado desde el punto de vista de las innovaciones de este año. Y yo creo que esa innovación oculta y que a lo mejor el consumidor no la ve, pues se hace en centros tecnológicos, se hace en la administración, se hace en productores, en distribuidores, en mayoristas, en industria, etcétera. Yo creo que eso es lo que vale la pena ponerlo encima de la mesa de manera significativa. Los 4 motores de cambio, hemos querido hacer una clasificación, son 4 motores. Uno que es el motor de sostenibilidad. En segundo lugar, un motor que nosotros hemos vinculado a la cohesión territorial y social. También un motor de lo que sería la eficiencia de la cadena y finalmente un motor vinculado al foco del consumidor. Son los 4 motores que entendemos que de manera permanente están incentivando, digamos, la innovación. Si les parece, antes de comenzar, entonces ya espero que Isabel ya le traen ahora el micrófono. Isabel, si quieres venir. La dejo aquí. Bueno, pues Isabel Bombal, hay que agradecerle todo, incluso el esfuerzo que seguro que ha hecho por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Nos damos por pesados. Bueno, quien no conozca, Isabel Bombal es la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. Siempre ha estado con nosotros desde la primera edición presentando el observatorio y este año pues me llamó que iba a tener una agenda y yo agradecerte una vez más que estés con nosotros aquí y que en definitiva puedas compartir con nosotros, aunque sea un rato, a la hora de hablar de los temas de innovación. Como me has oído más o menos mientras te ponían lo que he comentado, y yo por abrir este diálogo entre tanto Isabel como con Paco conmigo, de estos 4 motores que yo he comentado hace un momento, hay un motor que a mí creo que es el que es más externo a la cadena y que es uno de los motores que está en estos momentos poniendo más énfasis en el cambio, en la innovación. Es el motor de sostenibilidad, ¿no? Entonces eso está presionando muchísimo todo lo que son las relaciones entre los agentes de la cadena, la propia innovación, las relaciones desde el punto de vista incluso contractual de lo que pueden ser las relaciones entre industria y distribuidor, entre el propio consumidor. Estaba hablando con Paco antes de entrar y ahora ya les doy la palabra a ellos, de que hay multitud de vectores que hay que tenerlos en cuenta en los vectores de sostenibilidad. Prácticamente, y con esto ya abro el debate, fíjense ustedes, cuando hacemos los análisis de las 66 innovaciones para ir a escoger las 20 últimas, siempre el vector de sostenibilidad es algo que los tenemos en cuenta. Y eso es algo que hay que tenerlo presente. Entonces, quizás pues, para abrir el debate, y lo hablo con Isabel, y agradecerte una vez más, pues bueno, era más que nada ya, y a partir de ahí ya vamos hablando, cómo yo creo que desde el mundo rural, que a veces es esa innovación oculta, ¿no?, que está ahí, que nadie la ve, porque está al principio de la cadena, y yo creo que vosotros lo veis en el día a día. Entonces, Isabel, si quieres, adelante. Muy bien, bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Disculpad las carreras, es verdad que hoy es un día un poco complicado, pero bueno, por eso no me he podido quedar a la clausura, pero Carlos y Paco me han acogido en este diálogo tan amablemente. Sí, la sostenibilidad es un elemento esencial, pero a mí me gustaría destacar que la sostenibilidad no es solo sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de los 3 pilares, la económica, la social y la ambiental. Y esto es muy importante porque, sin dejar ni muchísimo menos de lado la parte ambiental, como siempre dice nuestro ministro, sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Si una actividad económica no es rentable, finalmente desaparecerá, con lo cual no podrá ser sostenible. Y esto es importante porque en la actividad agraria el cambio que se está produciendo en los últimos años, en las últimas décadas, es enorme. De hecho, la nueva política agraria común, que entró en vigor hace 2 meses, hace 1 mes y 10 días, es una política agraria con una ambición ambiental absolutamente histórica, nunca vista. Pero también es verdad que hay que trabajar para que la rentabilidad y la sostenibilidad social estén también al máximo nivel. Por tanto, sostenibilidad social, que sea una actividad
de la que se pueda vivir, una actividad con remuneraciones dignas, con condiciones de trabajo adecuadas y que permita también mantener a la población en el territorio, que sea una actividad con personas, no una actividad deslocalizada. Esto es muy importante también por otro de los motores de la innovación, que es la cohesión territorial y social, ¿no? Están muy vinculados. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental la aplicación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la actividad agraria, que parece una actividad, y lo es, muy tradicional, es una de las primeras actividades del hombre, ¿no? Y de la mujer en el mundo, pero hoy por hoy la actividad agraria es una actividad absolutamente moderna y lo es por necesidad y por convicción. O sea, los agricultores y agricultoras de hoy en día son personas que cada vez están más formadas, que utilizan muchísimo las nuevas tecnologías para poder ser sostenibles desde todos los puntos de vista. Y dos ejemplos muy claros, el hecho, pues, por ejemplo, la agricultura baja en carbono. Es una de las actividades económicas donde esta tendencia está reportando más cambios positivos en la actividad agraria. Pues, por ejemplo, desde la disminución de los costes en transportes, la utilización de una logística mucho más eficiente y mucho más razonable, la disminución de intermediarios en la cadena y, por tanto, también la eficiencia de la cadena, que es otro de los motores de los cuales debemos hablar. Y, por ejemplo, también pues, todo lo relacionado con la disminución de la dependencia de mercados exteriores. Y para eso la investigación, la innovación son fundamentales. Y luego otro elemento fundamental, que es la economía circular. O sea, yo creo que ahí toda la gama que se está desarrollando de aprovechamiento de los subproductos en la actividad, en toda la cadena agroalimentaria, incluso la utilización de estos subproductos como elementos muy positivos y con mucho valor añadido en otras cadenas, como pueden ser la cadena de la cosmética o la de la energía, están teniendo una actividad absolutamente puntera y eso es gracias a la innovación. Sí, muchas gracias. Buenos días. La verdad que un placer coincidir otra vez con Isabel, que coincidimos frecuentemente y es siempre un placer. Antes de entrar en el detalle, Carlos, déjame que haga una pequeña cambio de tono. Este observatorio tiene una magnífica oportunidad para visualizar la transversalidad de la innovación. A mí me parece que tenemos una cierta deformación, que es pensar en una innovación tecnológica extremadamente puntera, cuando resulta que la verdad es que la innovación que más nos llega es aquella que toca todos los elementos de la cadena de la vida, ¿no? Y leyendo el papel vuestro, he llegado al convencimiento de que este es el mejor ejemplo de cómo cualquier ámbito de la innovación es transversal, porque estáis desde la tierra hasta la casa del consumo, ¿no? Y entonces a mí me ha encantado leerlo. Punto 1. Y punto 2, ahora entraré a lo que me has dicho concreto de sostenibilidad, pero creo que es vital el entender cómo las invenciones, lo ha dicho Teresa muy bien, no, hay que correr el velo de esa innovación que nos está empezando a asfixiar. Mi vida está siempre ligada a la I+D+I, a la innovación, a la I+D, pero empiezo a estar preocupado por la vulgarización que lleva este tema. Cuando lees los casos que el informe, el observatorio dice, te demuestra que hay que distinguir unas cosas y otras. Hay que distinguir lo que verdaderamente transforma y es útil para la sociedad de lo que es puramente ruido. Hablando de sostenibilidad, a mí me gustaría destacar cosas concretas. ¿Dónde creo que tenéis, los que estáis en este mundo, un reto brutal con la sostenibilidad? Y empiezo a hablar muy de nivel de detalle. El empaquetamiento. Es absolutamente increíble lo que queda por hacer para mejorar la capacidad, reducir el empaquetamiento excesivo. Yo le contaba a Carlos que el otro día fui a comprar encurtidos en un sitio y iba a comprar 4 cosas y salí con un paquetón así, donde lo que ocupaba de verdad pesaría unos pocos gramos, pero el volumen que ocupaba lo que me envolvían era tremendo. Y yo pensé en este observatorio y dije, esto no puede ser, no puede haber ese dispendio de sostenibilidad tan exagerado. El otro gran tema que me preocupa muchísimo, y visitando vuestros centros de gran consumo, es la energía.
creo que de alguna manera en el aprovechamiento y en la mejora energética, en el gran consumo, existe una capacidad de mejora impresionante. Por último, por dar 3 pinceladas, porque Carlos me ha dicho que hablemos poco. Isabel, nos ha dicho que hablemos poco a ti y a mí, fíjate. Entonces es todo un reto. El tercer gran tema para mí es cómo, y he visto algunos casos en algunos centros muy interesantes, de reciclaje en el sitio, de reciclaje donde se hace el desechable, porque creo que transportar, y lo has dicho, transportar, y vosotros sois un sector absolutamente intensivo en transporte, hay que intentar reducir el esfuerzo, el gasto que supone transportar lo desechable. Creo que localización de lo desechable en los sitios en los que se produce es un tercer elemento de mejora. La verdad es que el informe dice muchas cosas. Yo he tenido que hacer un pequeño esfuerzo para elegir algo que sea muy concreto, porque para lo general ya tengo a Isabel que lo va a hacer de miedo. O sea que... Yo solo una cuestión por lo que ha dicho Paco, que creo que es muy interesante, el tema del empaquetado o el packaging sostenible. Creo que es uno de los elementos que ahora mismo tenemos más recorrido, porque además está vinculado no solo con la sostenibilidad, sino con las preocupaciones del consumidor. Como tú hubieras dicho, voy como consumidor y me llevo un tocho que madre mía. Entonces, ahí se está desarrollando el Centro Nacional de Tecnología del Envase, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde nosotros contribuimos, también contribuye el Ministerio de Ciencia a través de la Secretaría de Innovación y contribuyen también otros 2 ministerios y La Rioja, que es donde se está desarrollando. Y una de las líneas principales va a ser la del packaging sostenible. Quiere posicionarse como un centro tecnológico puntero a nivel mundial. Que sabemos que una de las grandes transformaciones de un elemento muy novedoso en el siglo XX-XXI es justamente la ocupación del espacio, del espacio innecesario. Y hay algún ejemplo por ahí que viene bien. Yo creo que ligar este tema de la sostenibilidad con la cohesión territorial, Carlos, que es el segundo foco, me parece que es casi inmediato, ¿no? Yo diría... Yo quería, bueno, ya bien, como aquí tenemos 3 obsesos del tema de innovación, esto va a ser muy problemático, pero vamos a disfrutar muchísimo. Pero no, yo quería, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos la suerte en el observatorio que tenemos expertos de muy distintos ámbitos, ¿no? Y tenemos la suerte, por ejemplo, porque me acuerdo, no este año, pero me parece que fue en la 5ª edición, que bueno, pues el grupo de expertos que había hecho un análisis, pues dice, no, este producto está muy bien, ¿no? Entonces salió una persona, en este caso, especializada en tema de residuos, que es Ecoembes, y dice, no, si es que esto, lo que decías tú, esto va a generar mucho residuo, pues entonces ya queda. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante, ¿no? Yo quería introducir 2 temas, tenía aquí varios, pero a raíz de lo que habéis dicho, y hay 2 cosas que a mí creo que vale la pena ponerlo encima de la mesa, ¿no? Uno, que tú lo mencionabas, Isabel, es el tema de la gente que vive en el campo, ¿no? Y del esfuerzo que hay en temas de formación tecnológica. Y es una cosa que a mí me preocupa, y es generar sociedad de bajo coste, ¿no? Ahora que en estos momentos estamos muy presionados por el tema coste en muchos servicios, etcétera, entonces yo creo que la gente debe ser consciente que si queremos una sociedad de innovación, si queremos innovar, necesitamos especialistas y eso pues cuesta un dinero, ¿no? Y entonces, que es imprescindible entender que si queremos tener y ser punteros en innovación, hay que apostar, y que si apostamos por una sociedad de bajo salario y bajo coste, estamos asociando a tener una sociedad muy empobrecida, ¿no? Y este era un primer punto y quería saber vuestra opinión al respecto. Y en segundo lugar, del tema rural, que a veces cuando se habla de la España vaciada, y entonces que hay un foco en esa España y dices, bueno, hay que invertir en la España vaciada, yo creo que a mí me gustaría cambiar ya esa palabra o ese verbo invertir como gastar. Una cosa es invertir y otra cosa es gastar, ¿no? Y yo creo que hay que gastar, porque gastar significa mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante. Yo quería saber esto, Isabel, que esto lo vivís muy de cerca, de hecho, es decir, el mantener unas políticas y unas estrategias que a lo mejor no tienen un reporte o un resultado a corto plazo, pero que sí que van a tener a medio plazo. Yo quería poneros estos 2 temas encima de la mesa porque yo creo que cuando estamos hablando de innovaciones hay que tenerlos muy en cuenta.
Sí, bueno, muy rápidamente, porque es verdad que nos ha dicho que hablemos poco y es difícil hablar poco de este tema, pero es totalmente cierto. Para mantener la cohesión territorial y social hay que desarrollar políticas a largo plazo, no son políticas puntuales y son políticas que cuestan mucho dinero, porque precisamente si divides, que es lo que han hecho muchas veces durante toda la historia muchos gobiernos, ¿no? Si divides el coste-beneficio entre el número de personas que viven en el territorio y lo que te cuesta mantener eso, pues no han optado por eso, han optado por focalizarse en las grandes ciudades, que es donde más personas hay. Y eso ha llevado a la situación que tenemos ahora. Afortunadamente está cambiando y, de hecho, pues hoy por hoy tenemos un gobierno en el cual el reto demográfico está a nivel de vicepresidencia. Y eso significa que se le da una importancia política muy grande y se le da una importancia política teniendo en cuenta a toda la sociedad civil y a todas las administraciones de todas las tipologías. Y en este sentido creo que es muy importante que se están desarrollando ya medidas y sobre todo es muy importante que se ha incorporado en la legislación nacional a través de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas lo que se llama el enfoque rural, lo que a nivel europeo se llama el rural proofing. Es decir, significa el tener que legislar a cualquier nivel teniendo en cuenta el enfoque de ruralidad, teniendo en cuenta las características especiales de las personas y de los territorios del medio rural. Y eso es muy importante porque, lógicamente, no se pueden desarrollar las mismas políticas para una ciudad de 5 millones de habitantes que para un pueblo de 500. Y yo creo que eso va a suponer un enorme cambio. Ahora mismo estamos trabajando con el Ministerio del Reto Demográfico, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en poner en marcha ese enfoque rural para que sea extensible, porque claro, nosotros lo tenemos en nuestro ADN, pero para que sea extensible a todas las políticas de todas las administraciones públicas y a la colaboración público-privada, que es esencial para todo esto. A mí, en la cohesión territorial, hay un tema que me obsesiona como a cualquiera que está viviendo en las ciudades también, con la desaparición del pequeño comercio, del comercio de proximidad. Porque no cabe la menor duda de que es un elemento de cohesión. De hecho, hay un modelo que está planteándose en las ciudades de volver al entorno del pequeño, a eso donde podemos ir andando, donde podemos hacer esa idea de la proximidad de la vida normal de la ciudadanía. Se pega mucho, se enfrenta mucho a la idea de las grandes superficies que están alejadas, que provocan una necesidad de movilidad, gasto, por lo tanto, digamos, de perturbación medioambiental. Ese tema me parece a mí que merece la pena, me lo digo para el observatorio, porque no lo tocáis prácticamente. Y a mí me parece que no lo podéis dejar de tocar. Déjame que sea ahí un poco incisivo, porque es un problema si queremos ser coherentes. Por otro lado, como hay que atender a esas ciudades pequeñas, a esos pueblos, me parece extremadamente oportuno, que creo que viene en el observatorio, la oferta que está haciendo Correos para convertirse en un mecanismo de distribución distribuido por todo el territorio. He tenido la oportunidad de conocer hace poco la red que tiene Correos, cómo está permeando el territorio con más de 14.000 unidades. Ese tema me da la sensación de que es una oportunidad que no podemos como país desaprovechar, porque tenemos ahí una riqueza para hacer llegar al territorio. Y por último, en este terreno de la cohesión, también me preocupa mucho la información que llega a ese mundo disperso. En eso la innovación está casi al cabo de la calle de daros la innovación, la tecnología, de daros una potencia brutal que viene por los cambios que se van a producir en la observación de la Tierra. La observación de la Tierra es, como sabéis, posiblemente el elemento más transformador del elemento informador que tenemos a la cabeza. Después de Internet, cuando ya está Internet, ahora lo que pasa es que hay que meter información buena en Internet y la observación de la Tierra nos va a dar esas posibilidades. Si tú vas a ser, imagínate lo que va a ser el día que el ciudadano, el agricultor, al final el usuario, en cualquier parte de nuestro territorio pueda
obtener la información real que nos da de su propio territorio, de su propia explotación agrícola, me parece a mí que ese es un elemento que va a transformar. Por lo tanto, dos invitaciones para el siguiente observatorio. Mira qué hacemos con el pequeño comercio y qué hacemos con la observación de la tierra. Hay una cuestión que nos has planteado, que es lo de la sociedad del bajo coste, y sí que a mí me parece fundamental innovar, pero sobre todo hacer partícipes de la innovación a los que realmente tienen que ponerla en marcha. En este caso, en el caso del sector agroalimentario, pues a todos los eslabones de la cadena del sector. Por eso es tan importante que las innovaciones se desarrollen cooperando entre el mundo científico, tecnológico, las empresas y el sector. Y esa es la filosofía, como sabéis, de los grupos operativos, de los proyectos innovadores que hemos puesto en marcha en este periodo de programación y que están dando buenísimos resultados. Pero debería ser la filosofía global, la de cooperar, buscar soluciones conjuntas que beneficien a todas las partes, no solamente a los que se dedican a innovar por beneficio propio, sin que redunde en un beneficio de los que están en la parte productiva. No, es el tema de colaboración público-privada y privada yo creo que es fundamental. Yo creo que es un tema que vale la pena que profundicemos ahora, además de los retos que comentabas. Pero ese es un reto que siempre ha estado en el observatorio, me parece que desde la primera edición. Y sí que es verdad que nosotros hemos visto que cada vez más las innovaciones que estamos destacando hay cooperación. O sea, cada vez más prácticamente te encuentras, es muy raro encontrarte una innovación que la hace pues, una empresa determinada o un agente determinado, ¿no? Yo creo que ahí valdría la pena, no sé, Paco, si quieres, ¿cómo ves tú lo que es la colaboración entre los agentes? Porque lo hablaba Teresa también en la introducción, de decir, bueno… No cabe la menor duda de que si algo cambia en la innovación, o sea, para mí, si últimamente estamos empeñados en dejar de hablar de I+D+I, que lo vamos a desechar, sobre todo si además la I última la pones de pequeña, eso ya es un pecado mortal. Si pasamos a hablar de innovación industria o I+D, si algo cambia es en la idea de que esto no es una transferencia. El conocimiento no se transfiere al mercado desde la ciencia acá. Eso es una idea completamente sobrepasada. Hablamos de cooperación, porque la ciencia se hace en muchos sitios y, por lo tanto, va para un sentido y para otro. La cooperación está en el centro del progreso. Y, además, como las empresas, afortunadamente, han cambiado mucho en este tiempo, son generadoras de inmensos avances en la ciencia. No es cierto que la ciencia sea pública, la ciencia es general. Por lo tanto, yendo a lo concreto, hoy en los PERTES, que es el mecanismo estrella que tenemos, se dice que por cada euro público que se ponga, se quiere que haya 5 euros privados. Digamos, mayor ejemplo, mayor llamada a la cooperación no puede haber. Si yo voy a poner mi fondo a hacer algo conjunto, debería de estar invitado no solo a poner el dinero, sino a poner todo lo demás, las ideas, los medios, los mecanismos, los procedimientos. Por lo tanto, hoy ya todo el mundo habla de cooperación, pero además se aterriza a nivel económico. Algo más todavía, por último, en este terreno. Me parece que cuando se hacen estos laboratorios de innovación que están tan de moda y se invita al empresario, al científico y también al consumidor, es el ejemplo más redondo de cómo tienen que ser las cosas. Metemos al que tiene las ideas, al que está encargado de hacerlas y al que las va a consumir. Eso es absolutamente imprescindible para que la cooperación resulte eficaz. Me ha encantado. No existe sostenibilidad si no es rentable. Bueno, el rentable incluye el elemento que compra, que es el señor que utiliza, la señora que compra, ¿no? Bueno, por lo tanto, perfecto. Isabel, y desde el punto de vista de la atalaya tuya del tiempo, desde el punto de vista de la colaboración entre los agentes del mundo rural, si tuvieras de destacar 2, 3, 4 de evolución en estos últimos 4 o 5 años, ¿qué destacarías desde el punto de vista? ¿Tú lo ves? Si cooperan más, si cooperan menos, si estás trabajando en esta línea. Sin duda, el cambio ha sido fundamental en los últimos 7 años, ¿no? Digamos que desde que pusimos en marcha todo este periodo, y ahora es una realidad. La cooperación
a todos los niveles, tanto en el sector primario como en la industria. Y con el sector auxiliar, que también creo que es muy importante, el sector agrotec y agrotic, que en España es un sector tremendamente potente y que hasta ahora, pues lo que decía Paco, ¿no? Parecía una transferencia, uno que llega ahí para darte la solución que sea. No, ahora es que cooperan y desarrollan juntos la solución. Con lo cual, creo que el cambio ha sido tremendo y, sobre todo, se ha producido en todos los eslabones, porque en el sector primario, que al principio era más reacio, lógicamente, porque las industrias pues tienen más recorrido en esto de la innovación, ahora mismo hay muchísimas innovaciones interesantísimas de todo tipo, o sea que desde lo más que puede ser una innovación social de mejora del funcionamiento interno hasta innovaciones tecnológicas del uso de blockchain para la autenticidad del cerdo ibérico y para o del NIR para ver si realmente han comido bellota o no han comido bellota, en cosas así, o sea, técnicas no invasivas totalmente novedosas y totalmente punteras. O sea que yo creo que hemos iniciado un recorrido muy interesante y que ahora nos queda consolidarlo en este nuevo periodo de programación. Déjame contar una anécdota de cómo la innovación puede llegar a ser extraordinariamente cooperativa, pero además sorprendente. Hace muy poco, presentando a un instituto o un centro tecnológico, contaba cómo una parte de su gran aportación había sido analizar la forma de trabajar en una caja de un gran centro comercial. ¿Cuál era la forma mejor de operar esa caja de cara al cliente, de cara al consumo, al producto, identificar los productos? Bueno, pues eso lo hacía un centro tecnológico que estaban especializados en el deporte. Es decir, que son gente que vienen de ver cómo salta el corredor de obstáculos y de repente dice que hace una aplicación para ver cómo se funciona bien en una caja de un centro comercial. Me parece absolutamente paradigmático de cómo la innovación puede llegar a niveles donde antes no pensábamos, ¿no? Perfecto. Y como vamos a que además yo quería cerrar esta conversación, con un último punto. Estamos en un sector donde, y hablando de colaboración público-privada, que yo creo que es muy importante, que venimos de salir de una pandemia donde la respuesta de este sector yo creo que ha sido más que admirable y además sin ningún tipo de protocolo inicial previsto, sino que respondió, ¿no? Entonces, a mí esto lo comentábamos cuando estábamos preparando esta pequeña conversación el otro día, y es el cambio de óptica de entender de que el sector alimentario no es tan solo producto, sino hay que entender como servicio de alimentación, ¿no? Yo creo que ese es un elemento y un cambio de mentalidad es muy importante. O sea, cuando estamos vendiendo un yogur o estamos vendiendo una patata, lo que estamos vendiendo cada vez más es entender que estamos vendiendo un servicio de alimentación, un servicio nutricional a la población, ¿no? Entonces, yo quería, ya con esto... Sí. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que no es solamente un servicio nutricional, sino que también estás vendiendo un estilo de vida. De hecho, ya hay muchas empresas que en sus anuncios lo que hacen es contarte, pues eso, no compras la leche, lo que estás comprando es el resultado del trabajo de unas personas que están cuidando a las vacas, cuidando el paisaje, cuidando el territorio, cuidando los pueblos y que además te dan de comer un producto muy saludable, ¿no? Es un ejemplo, o sea, que yo estoy totalmente de acuerdo. Al final es cubrir todas las necesidades del consumidor y afortunadamente ya no es un consumidor básico que solo necesita alimentarse, sino que necesita muchas más cosas y tiene muchas más inquietudes. Yo creo que en esta línea me parece absolutamente ambicioso llegar a una idea que yo creo que no existe, pero que está seguro que va a venir, que es la ficha personal del consumidor. Es decir, a mí me parece razonable que cuando uno accede a un centro y está identificado, y podríamos estar identificados con el coche cuando llegamos para que de alguna manera sepa que viene Isabel a comprar a no sé dónde. Además, pudiéramos tener una cantidad de información que nos llegara del centro, sabiendo qué compramos, cómo lo compramos, dónde lo compramos. Es decir, no es nada difícil de imaginar que llegaremos a ese tipo de relación entre la persona y el centro que va mucho más allá del producto.
como tú decías, es al final prestar un servicio que nos invite a hacer lo que queremos hacer con más satisfacción, más eficacia, menor coste. No sé si, a ver, si quieres decir algo más. Estoy padeciendo por ti. Nada más, solo que me tengo que ir y que agradezco muchísimo el que os hayáis limitado y os hayáis adaptado a mi agenda infernal de hoy, pero que ha sido, como siempre, un auténtico placer y muy interesante charlar con vosotros, como pues siempre. Yo, antes de que me estaban avisando ya el tiempo y esto, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Paco, muchas gracias una vez más al Ministerio de Ciencia e Innovación, y les dejamos con el vídeo del observatorio con las 20 innovaciones que hemos querido destacar este año. Y un aplauso para Paco e Isabel. Gracias. El Institut Sardà presenta la 6ª edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España para poner en valor el esfuerzo innovador de un sector esencial y estratégico para la sociedad. En la 6ª edición, el Observatorio de Innovación en Gran Consumo incorpora por primera vez 4 motores de cambio que están vertebrando e impulsando la innovación en la cadena de gran consumo en España en los últimos años, y analiza el impacto que cada uno ha tenido sobre el conjunto de la cadena y cómo el gran consumo ha contribuido al avance. El grupo de 16 expertos independientes del observatorio ha seleccionado, de entre más de 300 proyectos, las 20 innovaciones del sector que más se ajustan a los retos de la 6ª edición. Supermercados sostenibles, avanzando en la transición energética del sector. Veritas ha alcanzado el hito de reducir en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero, habiendo compensado aquellas emisiones que no ha podido reducir y, por tanto, alcanzando la neutralidad de carbono. Concretamente, entre 2015 y 2021, la compañía ha reducido a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero. Más allá de ese trabajo de reducción, hemos hecho un trabajo de mitigación del impacto, que es compensar la huella de carbono y, en este caso, en nuestro territorio, donde tenemos nuestra actividad. Lo hemos conseguido, Veritas es neutro en carbono y es el objetivo que se ha marcado la Unión Europea, en este caso para el 2050. Reparto sostenible de cerveza, reduciendo el impacto de la distribución de mercancías. De la mano del Ayuntamiento de Sevilla, Heineken España ha puesto en marcha un sistema de reparto sostenible de última milla que emplea vehículos eléctricos diseñados por la startup sevillana Scubic. El sistema está plenamente integrado en el casco histórico de Sevilla y el barrio de Triana, en donde Heineken está abasteciendo a la hostelería y tiendas mediante un sistema de reparto cero emisiones. Con este proyecto demostramos una apuesta clara por la sostenibilidad del medio ambiente, por el cuidado y mantenimiento de la calzada, y a la vez dignificamos nuestro reparto, ayudándole a llegar a la misma puerta del punto de venta para suministrar todos nuestros productos, y con ello reducimos el tiempo de servicio en los mismos. Entregas en cajas isotermas sensorizadas, incrementando el control de la cadena de frío. Correos ha puesto en marcha Correos Frío, el primer servicio logístico nacional en emplear cajas isotermas sensorizadas para los envíos de alimentación a temperatura controlada. Las cajas empleadas tienen conexión a Internet y cuentan con sensores que miden en tiempo real la humedad, la temperatura y los posibles impactos de la carga desde su recogida hasta la entrega. Bonos sociales contra el desperdicio alimentario, reduciendo el desperdicio a través de la solidaridad. De la mano de Cruz Roja, Encantado de Comerte ha impulsado el primer programa de bonos sociales destinados a que personas en riesgo de exclusión social accedan a lotes de comida procedentes de excedentes alimentarios. Encantado de Comerte funciona mediante una aplicación que pone en contacto consumidores concienciados con el desperdicio alimentario con establecimientos comerciales con excedentes. De esta manera, comercios como supermercados o panaderías pueden subir a la plataforma lotes de comida con aquellos productos que a lo largo del día no han podido vender. Presafalín, fomentando hábitos de vida saludable con familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Con el respaldo del grupo IFA, Gasol Foundation ha puesto en marcha Presafalín,
un proyecto de fomento de hábitos saludables en la primera infancia dirigido a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica con hijos de 0 a 6 años. Tras una primera experiencia piloto iniciada en 2020, Presafalin se ha desarrollado a lo largo del curso 2021-22 de la mano de una red de centros socioeducativos colaboradores ubicados en Madrid y Cataluña. En estos centros se han impartido 14 talleres dirigidos a los menores y a sus familias. Los talleres se han focalizado en la formación sobre alimentación saludable, actividad física, descanso y bienestar emocional. Presafalin finalmente lo que busca es empoderar a los tutores, madres, padres, participantes en el proyecto a través de la autoeficacia, la resiliencia, las habilidades, las actitudes, para que ellos puedan educar a sus hijos e hijas en hábitos de vida saludable en relación a la alimentación, la actividad física, las horas y la calidad del sueño y el bienestar emocional. Cereales con Navilens, un etiquetado inclusivo para personas con discapacidad visual. Kellogg's ha introducido en la totalidad de cajas de cereales que comercializa en España Navilens, un etiquetado digital adaptado a personas con discapacidad visual, desarrollado por la compañía murciana Neosystec en colaboración con la Universidad de Alicante e inspirado en alternativas como el código de barras o QR. Navilens se basa en un código de colores sobre un fondo negro que, tras ser escaneado, permite mostrar información al usuario. Eroski Azoka, marketplace de productos locales. Eroski ha puesto en marcha Eroski Azoka, el primer marketplace de productos de proximidad en emplear la logística y la red de tiendas de una cadena de distribución para la entrega de pedidos. Eroski Azoka cuenta con cerca de 300 referencias de alimentación fresca, preparada y bebidas ofrecidas por una selección de más de 60 productos ubicados en la provincia de Guipúzcoa. Este comercio electrónico se distingue por minimizar la carga de logística y de gestión de los productores mediante el uso de la infraestructura de Eroski. Pescanova, Biomarine Center, un centro de referencia para el sector acuícola. Nueva Pescanova ha inaugurado el Pescanova Biomarine Center, un centro de I+D+I en acuicultura dedicado a la mejora de la salud, la nutrición, el bienestar animal, la sostenibilidad y el estudio de nuevas especies de cultivo. En el Grupo Nueva Pescanova investigamos el desarrollo de nuevas especies, habiendo logrado el hito de cerrar el ciclo de vida del pulpo en acuicultura. El objetivo de todos nuestros cultivos es investigar en nutrición, salud y bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida. Danacol sin etiqueta ni impresión, mejorando la reciclabilidad de los envases. Danone España ha rediseñado el envase de Danacol, sustituyendo la etiqueta de plástico que envolvía el producto por un grabado en relieve en la misma botella. Es una medida enmarcada en el compromiso, adoptado en 2018, que como empresa B Corp, la totalidad de envases puestos en el mercado por Danone España sean 100% reciclables, compostables o reutilizables antes de 2025. Reutilización del CO2 en bodega, avanzando en la sostenibilidad del sector vinícola. La bodega Familia Torres ha desarrollado un sistema capaz de capturar el CO2 liberado durante la fermentación del vino y reutilizarlo en los procesos productivos de la compañía. Para ello, la compañía ha modificado sus depósitos de fermentación, sellándolos e introduciendo válvulas de presión vacío, de manera que el CO2 liberado durante el proceso es canalizado a unos depósitos en forma de globo. Una vez llenos, el gas de estos depósitos es comprimido, purificado y canalizado hasta un depósito de acumulación. El resultado es un gas con una pureza superior al 99% que se emplea como relleno en los depósitos de vino a fin de evitar su oxidación. Ingresos y retiradas de efectivo en el supermercado, mejorando la inclusión financiera a través del gran consumo. De la mano del grupo IFA, Via Fintech ha introducido en España Via Cash, un servicio que habilita la retirada e ingreso de efectivo en supermercados. Para ello, ambas compañías han suscrito un acuerdo de colaboración mediante el cual se ha integrado Via Cash en los establecimientos de 4 compañías del grupo IFA: el grupo Bonpreu, Condis, Gadisa y el grupo Mas. Plataforma Tierra,
un hub para la digitalización del sector agrícola. Cajamar ha puesto en marcha Plataforma Tierra, un ecosistema digital que ofrece al sector agrario herramientas gratuitas para impulsar su digitalización, así como de información de mercado, formación y asesoramiento. Café Abre Fácil, mejorando la conveniencia de un producto de consumo habitual. De la mano de Prosol, Mercadona ha actualizado su gama de café soluble hacendado, añadiendo por primera vez en esta categoría un sistema Abre Fácil en el opérculo. A fin de preservar las propiedades organolépticas del café soluble, los fabricantes sellan el envase con un opérculo que impide que penetre el oxígeno y degrade su contenido. Nos dimos cuenta de que la forma que tenían para abrir los botes de café soluble les resultaba complicada. Esto es debido a que muchas veces tenían que utilizar la parte de detrás de un utensilio, como puede ser un tenedor o una cucharilla, para poder quitar completamente la tapa. Y esto hacía muchas veces que quedasen restos dentro del café. Trabajando junto con nuestro proveedor, nos presentó un nuevo opérculo con el cual, presionando con el dedo en la tapa, se abre de una forma mucho más fácil y completa sin que puedan caer restos dentro del café. Este opérculo se encuentra disponible en el café soluble Classic, descafeinado y Espresso Creme. Leche OptiPlus, mejorando las propiedades nutricionales de la leche. Bajo la marca Río de Galicia, el grupo Lens ha lanzado OptiPlus, la primera leche reducida en azúcar del gran consumo nacional. Esto ha sido posible gracias a un proceso de ultrafiltración mediante el cual se concentran los nutrientes esenciales de la leche, previamente desnatada, al tiempo que se reducen los azúcares naturalmente presentes. Plataforma de innovación abierta, impulsando la innovación colaborativa a lo largo de la cadena. AECOC ha lanzado la plataforma de innovación abierta y colaborativa, el primer proyecto en poner en contacto startups con empresas de toda la cadena de valor del gran consumo y Horeca para responder a los retos estratégicos de ambos sectores. Para ello, AECOC ha puesto en marcha un club de innovación compuesto por 17 compañías que mediante un comité seleccionan los retos sectoriales prioritarios sobre los que trabajar. Una vez definidos los retos, AECOC colabora con universidades, centros tecnológicos y aceleradoras para hacerlos llegar a las startups potencialmente interesadas en participar. Boya de pesca con IA, inteligencia artificial al servicio del sector pesquero. La compañía tecnológica Marine Instrument ha lanzado Meigo, la primera boya de pesca satelital en incorporar inteligencia artificial. Las boyas de pesca permiten conocer la biomasa que se encuentra debajo de estas, detectando la presencia de bancos de peces e informando de su posición, de manera que los barcos pueden acudir directamente a las zonas donde se encuentran. No obstante, hasta el momento no eran capaces de distinguir con precisión las especies detectadas, por lo que no siempre alertan de la presencia de especies comerciales, dando lugar a viajes innecesarios. La boya desarrollada por Marine Instrument, enfocada al sector atunero, incorpora un procesador capaz de analizar mediante inteligencia artificial los datos captados por los sensores de manera que transmite información filtrada, precisa y en tiempo real de las toneladas de pescado comercial que se encuentra debajo. Institut dels Aliments de Barcelona, mejorando la empleabilidad y atracción de talento del sector alimentario. En septiembre de 2021 dio comienzo el primer curso en el Institut dels Aliments de Barcelona, un centro público de formación reglada integrado en las instalaciones de Mercabarna. Este instituto, el primero de su clase ubicado en un mercado mayorista, se caracteriza por dos aspectos. Por un lado, centraliza una oferta formativa anteriormente dispersa en diversos centros. Por otro lado, la ubicación del centro favorece establecer sinergias con las más de 600 empresas presentes en Mercabarna. Programa de compra asistida, mejorando la accesibilidad del gran consumo. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de la mano de ACES, ANGED y ASUCAM, han impulsado el programa de compra asistida, un convenio de colaboración cuyo objetivo es implementar un servicio de apoyo a la compra para personas mayores y con discapacidad. App DPP, herramienta digital para el control y ajuste de costes. Mercadona ha desarrollado DPP, una aplicación capaz de determinar los costes y la rentabilidad de cada producto
a nivel unitario en todas las etapas de su cadena de suministro. En el año 2020 surgieron ante nosotros escenarios que nunca habíamos vivido. En ese momento nos dimos cuenta de que la herramienta que teníamos para calcular el coste de los procesos se había quedado obsoleta. 2 años después, y gracias al esfuerzo de más de 50 personas de diferentes departamentos, en Mercadona lanzamos el DPP nuevo. Una herramienta que tiene el objetivo de dar información lo más real posible para tomar decisiones de coste acertadas. Hemos invertido más de 5 millones de euros en esta aplicación y con ella tenemos que hacer compatible el ahorro de costes con las mejoras en calidad. SPRO, aplicación para la gestión de las operaciones de carga y descarga. Barcelona de Serveis Municipals ha lanzado SPRO, una aplicación profesional para gestionar las plazas de distribución urbana de mercancías DUM de los municipios del área metropolitana de Barcelona. Mediante esta aplicación disponible en 10 municipios, los transportistas pueden localizar las zonas de carga y descarga DUM más cercanas, conocer con anticipación la ocupación prevista de las zonas y poder registrar el inicio de la operación de forma gratuita. De esta manera se evitan los desplazamientos innecesarios, al tiempo que al tratarse de una solución única para diversos municipios, se agiliza la gestión y rotación de las plazas. Observatorio de Innovación en la cadena de gran consumo en España. Bien, por fin hemos desvelado el secreto de este año. Terminamos de conocer esas 20 iniciativas y esos 20 proyectos más destacados en la innovación en la cadena de gran consumo, con lo cual felicidades a todos los promotores de estos proyectos, a todas las empresas que habéis trabajado para seguir manteniendo la innovación como algo muy relevante dentro del sector. Y dentro de ello tenemos la oportunidad hoy de aterrizar un poquito más. Tenemos la oportunidad de llegar hasta el fondo de los que vivís esas innovaciones. Hemos seleccionado a 4 de los proyectos para que nos acompañen hoy aquí, para explicarnos un poco ese trasfondo que existe detrás de cada innovación y ese sufrimiento seguramente también y los retos que hay que conseguir. Y para ello nos acompañan hoy Cristina Ribas, que es la directora ejecutiva de la Gasol Foundation, la fundación que promueven los hermanos Gasol. Nos acompaña también Josep María Ribas, no son familia, hay que decirlo, no me han confirmado que no son familia, que es el director de Cambio Climático de Familia Torres, de Bodegas Torres. Nos acompaña Amparo Lobato, que es la Corporate Affairs Lead de Kellogg's Company, y nos acompaña Andrés Rodríguez, que es el Marketing Manager de Marine Instruments. Pues si os parece, empezamos y nos gustaría mucho que desde ese punto de vista de haber vivido esas innovaciones, es decir, a qué, de alguna manera, de dónde nacen esas innovaciones que vosotros habéis promovido, que vuestras empresas habéis promovido, si queréis las recuerdo un momento, muy rápidamente, de dónde nacen, es decir, cómo se han vivido y a qué dan respuesta, a qué retos creéis que daban respuestas esas innovaciones. Si te parece, empezaremos por ti. Os recuerdo un poco las innovaciones. Kellogg's ha introducido Navilens, que es un etiquetado digital adaptado a personas con discapacidad visual en las cajas que comercializa en España, medida que se aplica por primera vez en la cadena de gran consumo. La Gasol Foundation, con la colaboración del grupo IFA, ha introducido o ha puesto en marcha un proyecto que se llama Presafalín, que pretende de alguna manera introducir hábitos saludables en la infancia dirigidos a familias con situación de vulnerabilidad. En el caso de Marine Instruments, la compañía pues, ha promovido la primera boya de pesca satelital, que lo que permite es en tiempo real y con información precisa saber exactamente qué pescado se encuentra debajo de esas boyas, y la familia Torres ha desarrollado un sistema capaz de capturar el CO2 liberado durante la fermentación del vino y reutilizarlo en los procesos productivos de la compañía. Pues bien, si os parece, empezamos y nos contáis un poco de dónde nacen esas innovaciones y a qué obedecen y a qué respuestas que pretenden dar. Pues bien, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa de innovación que desde luego la innovación es el futuro. Creo que no hay futuro sin innovación. En el caso de Kellogg's, siempre el foco es el consumidor. Constantemente estamos escuchando al consumidor, preguntándole, escuchando, y vimos un reto a la hora de cada vez tenemos que incluir más información en el etiquetado, en el envase. Cada vez la letra es más pequeña, pero hay esa demanda de información por parte del consumidor. Por tanto, no podemos evitar dar esa información. Y la tecnología, en este caso, juega muy a nuestro favor, porque, como se ha visto en el vídeo,
si se estableció un código de barras que facilita mucha información, si existen los códigos BIDI, que también facilitan mucha información, ¿por qué no un sistema que permitiera leer todo el contenido que hay en el etiquetado de un envase, de una caja de cereales, que nos entretiene tanto durante el desayuno, leer todo lo que viene, pero que a la hora de la compra puede ser un reto, cierta información relevante, pues incorporarlo con una solución tecnológica. Esta solución tecnológica que nosotros hemos implantado no solo en España, sino en todos los paquetes de cereales de Europa ya está implantada, porque empezamos hace justo un año. Nuestro producto tiene un consumo preferente de 12 meses, con lo cual es lo que ha tardado en que realmente esté implantada ya en todos los paquetes de cereales de Europa, y ahora se está poniendo en marcha también a nivel global. Ya en Estados Unidos empiezan a tener el etiquetado Navelens. Precisamente lo ha desarrollado una empresa española, y está aquí Raúl, uno de sus representantes, con lo cual máximo orgullo. A mí cuando me dijeron vamos a implantar esta tecnología, no es un reto la innovación, es un máximo orgullo ser la primera compañía de gran consumo que pone en los lineales este código, que inicialmente ya está bastante desarrollado, lo podéis ver en aeropuertos, en museos, en estaciones de tren, y que creo que todavía es un desconocido, pero la oportunidad de que llegue al gran consumo y de que hagamos toda esa información en principio más accesible para personas con discapacidad visual. Pero es que yo ya estoy en las personas de discapacidad, porque es que yo soy incapaz ya de leer una información de un paquete de cereales, no te digo ya de un chicle. Entonces creo que en el fondo el foco de la innovación es el consumidor siempre. La sociedad creo que siempre es la última beneficiaria de la innovación. La afrontes por donde la afrontes, porque muchas veces en una empresa de alimentos lo que puedes pensar es que nos dedicamos a innovar en nuestros alimentos, pero no es solo eso. Me ha gustado mucho la intervención de Isabel cuando dice la parte agrícola. Todos nuestros alimentos son de origen vegetal, con lo cual dependemos de los agricultores al 100%. Y establecer programas junto con los agricultores de colaboración donde se tenga en cuenta el desarrollo social, económico y medioambiental del campo, de la producción agraria, también es parte de nuestra innovación. Entonces, ¿de dónde nace? De la demanda del consumidor y del espíritu constante de buscar beneficio para la sociedad. Bien, gracias, Josep María. Bueno, sí, antes que nada, cuando hablabas, Amparo, da un poco de envidia a todo ese espacio que tenéis para comunicar al consumidor todo lo que hacéis, porque en el caso del vino es una etiqueta y una contraetiqueta y ahí no cabe nada. Y bueno, ojalá con el QR podamos añadir mucha más información que seguro que el consumidor quiere y necesita. En el caso de esta innovación que hemos presentado, la captura de CO2 de la fermentación, pues nace en el marco de la estrategia de Familia Torres, el marco de la estrategia de sostenibilidad. Familia Torres es una empresa familiar, son 5 generaciones ya, y ahora estamos a caballo entre la 4ª y la 5ª generación, ambas están conviviendo, y fue pues, nuestro presidente, el señor Torres, quien en el 2008 puso en marcha esta estrategia llamada Torres on Earth, que lo que está enfocada es en afrontar el cambio climático, porque como empresa del sector agrario somos los primeros a sufrir el cambio climático y más en concreto el sector del vino, porque la vid es una planta muy sensible al cambio de temperaturas. Entonces, desde ese momento nos hemos enfocado dedicando un mínimo de un 11% de nuestros beneficios netos a actividades relacionadas con el cambio climático, y una de ellas siempre ha sido el CO2 de la fermentación. No porque estemos contaminando por el hecho de hacer vino o de fermentar vino, aquí hay 2 conceptos que hay que tener en cuenta. Uno es que la vid absorbe CO2 del aire para poder crecer, y luego durante el proceso de fermentación del mosto, los azúcares, cuando pasan a transformarse en alcohol, liberan CO2, pero ese CO2 de ciclo corto que se llama, que no es un CO2 fósil que se añada a la atmósfera. Entonces, más que una oportunidad para reducir las emisiones, es una oportunidad para absorber CO2 del aire y transformarlo en algo útil o en un subproducto que se pueda mantener ese CO2 en el suelo y evitar devolverlo a la atmósfera. En este caso hemos estudiado muchísimas
soluciones para darle una segunda vida a este CO2. Hemos visto que lo más rentable, lo más útil, lo más directo ha sido pues, directamente reutilizarlo en la bodega. Y os preguntaréis, ¿por qué una bodega necesita CO2? Bueno, todas las bodegas en el mundo tienen que, igual como explicaban la gente de Mercadona con el café, tenemos que evitar la oxidación del alimento y, por lo tanto, cuando tenemos unos depósitos fermentadores con mosto o con vino dentro, tenemos que evitar que haya aire, que haya oxígeno. Y lo que se hace pues, es añadir una mezcla de CO2 y nitrógeno, de tal forma que el aire se expulsa y se evita la oxidación. Entonces, hasta ahora, este CO2 lo comprábamos a un tercero, a una empresa gasista, que evidentemente obtenía este CO2 de combustibles fósiles, ¿no? Normalmente de chimeneas de actividades relacionadas con los combustibles fósiles. Entonces, esto por un lado, estamos evitando el consumo de ese CO2 que es fósil, y por otro lado también es un ahorro económico, también es una oportunidad para reducir nuestra dependencia del exterior, y porque hay que decir que durante esta crisis energética ha habido muchos suministradores de CO2 que o no suministraban CO2 por los altos costes o te lo suministraron a un coste súper elevado. Entonces, esto demuestra que la economía circular no solamente es sostenible, sino también a nivel ambiental, sino también a nivel económico. Muy bien. Cristina. Bueno, muchas gracias. Estamos, la verdad es que muy orgullosos del premio, el reconocimiento que nos habéis hecho a nuestra innovación. Desde la Fundación trabajamos en la prevención de la obesidad infantil y la innovación está en el ADN de la Fundación. Nosotros, todo lo que hacemos está basado en la evidencia científica, y sí que es cierto que la pandemia, que nos paralizó a todos porque no podíamos hacer atención directa, sí que nos animó a innovar en proyectos que sabíamos que hacían falta llevar a cabo, pero que nunca teníamos ese tiempo para dedicar para innovar, ¿no? Y de hecho me hace mucha ilusión estar aquí en el Ministerio de Innovación y Ciencia, porque nosotros toda la innovación la hacemos basada en la evidencia científica, ¿no? Y eso también es fundamental para todo lo que llevamos a cabo. El proyecto Presafalin, que como bien decía el vídeo, es promover hábitos saludables para familias y niños con niños entre 0 y 6 años, surge de los estudios observacionales que hacemos a nivel científico y que identifica que cada vez las cifras de obesidad infantil comienzan a edades más tempranas. Y también dice la evidencia científica que cuanto más tarde se tratan de inculcar hábitos saludables, es más complicado revertirlos, ¿no? Por eso surge esta colaboración con Grupo IFA, que nos ayuda a llevar a cabo esta intervención con familias vulnerables, y también estas intervenciones basadas en la metodología científica de validación del proyecto, ¿no? El grupo control e intervención, evaluaciones pre-post, y con ello poder demostrar fehacientemente que estamos contribuyendo a cambiar los estilos de vida de los niños y las familias. De hecho, el estudio Presafalin también es muy innovador, porque lo que pretendemos es fortalecer las habilidades parentales hacia la educación de sus hijos, y el 40% de las familias participantes hemos visto que aumentan su autoeficacia y la resiliencia de las familias para afrontar mejor el cambio de hábitos de los niños y niñas. Muy bien. Andrés. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto CERDA por la invitación y, por supuesto, al Ministerio de Ciencia e Innovación. Nosotros seguramente somos los más desconocidos de este listado de grandes empresas y somos una empresa muchísimo más pequeña. Pero bueno, estamos encantados de estar y sobre todo al Ministerio de poder estar aquí, porque hace pues unos pocos días nos acaban de anunciar el Premio Nacional de Innovación, que voy a agradecer hoy personalmente aquí, todavía estamos en shock, o sea que encantado. Nosotros somos una empresa que estamos en Galicia, que bueno, escuchando un poco las intervenciones anteriores, también quiero recalcar otra vez de nuevo que se puede hacer innovación, puede haber 160 personas que somos todos los días, que nos juntamos por la mañana en la periferia haciendo cosas bastante interesantes, o sea que bueno, que es más que posible. La empresa tiene 20 años, perdón. Y bueno, tenemos 3 líneas de negocio, pero bueno, la principal de la que nace la empresa es la pesca, ayuda en la pesca. La otra es seguridad y defensa, donde desarrollamos un avión no tripulado para la Armada, y la otra es en acuicultura, sobre todo en América. Pero bueno, en el caso de la boya satelital que se ha presentado en el vídeo,
es una herramienta para la ayuda en la pesca, ¿vale? Lo que comenta el vídeo es que el barco va a pescar donde le dice la boya porque identifica el pescado. Uno puede tener la idea de que con eso se sobrepesca mucho más y no es así. Realmente casi todo lo que hacemos va muy enfocado en la sostenibilidad del recurso pesquero y en este caso pues las cuotas de la pesca están ya bueno, pues ya se sabe cuál es el límite que se va a pescar en los 3 océanos, que es donde están nuestros clientes, y lo que ayudamos es a que sea muchísimo más eficaz, que haya muchísimo más ahorro de combustible y, por lo tanto, de menos emisiones de CO2. Y, bueno, ese es el proyecto concreto. La pregunta concreta que preguntas de dónde nace la innovación, y yo estaba pensándolo pues ayer, lo comentaba con los compañeros para venir aquí, la verdad es que diría que diferentes fuentes, pero bueno, una es en el departamento de I+D, que son unas 80-90 personas, hay un departamento propio de innovación, que es una serie de personas pues, que están pensando cómo va a ser el sector dentro de 5 años y qué le vamos a poder aportar. De ahí nace mucho. Otra fuente de innovación es la colaboración con universidades y con instituciones, como puede ser en nuestro caso con ASTI, Instituto Vasco Tecnológico Fundamental, y bueno, es una fuente muy importante. Y la tercera y casi diaria es la solución técnica de errores o de problemas que tenemos en barcos, problemas que pueda haber en el océano, y ese reporte diario de los técnicos es claramente pues, una fuente fundamental. Muy bien. Digamos que los expertos nos dicen que hemos pasado de una etapa de certezas, de una década de certezas, a una etapa de incertidumbres. Estamos entrando en una etapa de incertidumbres. Entonces, un poquito, en ese marco de incertidumbre continua en el que vivimos actualmente, donde las crisis se sobreponen y se multiplican y nos afectan desde muchos sectores. Antes hablaban, Carlos, en el diálogo hablaban de energía, hablaban de transición ecológica, hablaban de transición energética. Es decir, de alguna manera, todas esas crisis que ahora tenemos en logística, en toda una serie de materias, en esa etapa grande de incertezas y de incertidumbres, ¿vosotros creéis que ahí la innovación es más necesaria o que es posible innovar, o ahora es mucho más difícil innovar que en esa década anterior, que todo era certero, que todo era más fácil, que todo era más concreto? ¿Qué creéis? Si te parece, empezamos por ti, Andrés, vamos a hacer la vuelta al revés. Bueno, pues realmente las dos opciones son buenas, es decir, es más fácil y más difícil. Es una oportunidad competitiva, claramente. Nosotros, en este caso de la boya satelital, somos 3 competidores en el mundo y estamos en una escalada de innovación continua y realmente en una época de incertidumbre pues puede ser una oportunidad. Una dificultad seguramente sea los recursos, la utilización de los recursos que tenemos. Somos una empresa pequeña, los recursos son finitos, son limitados y en una época de incertidumbre realmente donde necesitamos 3, 4, 5 años en el desarrollo de un producto que antes de salir al mercado o más, realmente es complejo en una época de incertidumbre, como puede ser ahora pues, en nuevas regulaciones, por poner un ejemplo, en el Océano Índico, de utilización de estas boyas. Pues no sabemos cómo se va a ir regulando, pero hay que seguir innovando ante el nuevo escenario. Pues es un ejemplo de dificultad. Cristina. Pues yo lo que decía Andrés, sumo que aparte de que es una incertidumbre y es un riesgo, también es una oportunidad, pero para nosotros sobre todo es una responsabilidad. También porque en las épocas de incertidumbres y nosotros como entidad del tercer sector sabemos que en las situaciones más complicadas hay familias que lo van a pasar mucho peor, ¿no? Entonces ahí sí que desde nuestra posición sí que queremos dar el paso adelante para innovar, porque es la responsabilidad de cómo podemos contribuir a que estas épocas de incertidumbres determinados colectivos lo pasen peor de lo que se espera, ¿no? Entonces, ahí asumimos esa responsabilidad. Muy bien. Sí, después de la pandemia se hablaba de la nueva normalidad, pero el término normalidad ya deja de tener sentido. La incertidumbre es total en todos los aspectos. A nivel de campo, la incertidumbre climática es brutal. Hemos tenido unas olas de calor excepcionales este año pasado, una sequía que aún dura y parece que cada año es algo distinto, ¿no? A lo que hay que adaptarse y ser resiliente.
y por lo tanto la innovación es clave para no depender de efectos externos y poder ser autosuficiente de alguna forma. Y es en esta época en la que las empresas deben poner los medios para llevar a cabo todos estos proyectos que pueden parecer complejos o una inversión que no tiene retorno, pero después, al cabo de unos años, hay ese retorno y con creces. En esta incertidumbre de la que hablabas, pues en nuestro caso en concreto hemos tenido desde falta de disponibilidad de botellas de vidrio, por temas logísticos, por tema de aumento de costes, etcétera, aumentos de precio, evidentemente, en el campo, que ya lo he comentado, a nivel de CO2 también, ¿no? Incluso poca disponibilidad, aumentos de precio. Entonces, eso te hace pensar en que las empresas tenemos que tender a encontrar esa red más cercana para aprovisionarnos con toda nuestra materia prima, el material auxiliar que necesitamos, porque hoy en día, si dependes de terceros, te la estás jugando realmente. Y la innovación para eso es clave y bueno, tenemos muchos proyectos en ese sentido, como por ejemplo antes comentaba la directora general, los grupos operativos. Pues uno de esos ejemplos que estamos ahora inmersos es en la reutilización de botellas de vidrio. Y tiene esa doble vertiente, por un lado ambiental, pero también de alguna forma no tener que depender de si el precio del gas sube 3 veces o de si no hay suficiente casco reciclado para realizar esas botellas de vidrio. Muy bien, Amparo. Yo creo que cuando hablamos de incertidumbre y pensamos en que el negocio sufre esa incertidumbre, también hay que pensar que es la sociedad general la que sufre esa incertidumbre. Es el consumidor el que tiene miedo, el que pasó las primeras semanas del confinamiento, o sea, se acaparó todo lo que había en los supermercados por esa incertidumbre de no sé hasta qué día voy a poder salir a comprar. Pasó cuando Filomena, pasó, o sea, en cada momento difícil el que más reacciona de forma inmediata es el consumidor. Por eso yo creo que en los momentos de incertidumbre hay que activar todavía más la escucha y dar soluciones. Y creo que es parte de la responsabilidad social de la empresa. Escuchar las necesidades de la sociedad, del consumidor o no consumidor, pero en general de la sociedad, y activar todos los recursos que se tienen para buscar soluciones que faciliten la vida y que faciliten los procesos. Sí es verdad que incertidumbres, situaciones que generan crisis económicas hacen más difícil que la innovación llegue al consumidor, porque parece que hay una tendencia a volver a lo básico y a lo esencial, cuando en realidad, como he dicho al principio, la innovación es futuro y solo a través de la innovación podemos llegar a salir de situaciones difíciles. Ligado con esto que decíais ahora, de dar respuesta a estas cosas, es decir, una de las cosas que también ha cambiado en la sociedad, no estamos de acuerdo, es el hecho de que, de alguna manera, también la sociedad cada vez es más exigente. Tenemos más incertidumbre, pero más exigencia por otro lado. ¿Vosotros creéis que el sector de la innovación en vuestros ámbitos de esto está dando respuesta realmente a esas exigencias de la sociedad? Pues empezamos por ti, Amparo. Bueno, aquí hemos visto 20 ejemplos de los, me imagino que decenas o cientos que habéis evaluado. Yo creo que sí, que cada vez, al final, los que estamos en las empresas somos también parte de la sociedad. También queremos participar de eso, también somos conscientes. Y creo que un gran avance que se está llevando a cabo en las últimas décadas, pero de forma muy acelerada en los últimos años, es esa exigencia del consumidor en todos los sentidos, en cuanto a servicios, en cuanto a transparencia. Nosotros cuando hacemos focus group con consumidores nos dicen que no quieren promesas, quieren realidades, quieren que le contemos qué has hecho, no qué vas a hacer. Entonces nosotros que tenemos siempre, pues vamos a plantearnos un objetivo. Sí, muy bien, el objetivo está muy bien, pero creo que sobre todo después de la pandemia ha surgido un sentimiento de inmediatez, de yo no sé aquí hasta cuándo voy a estar, con lo cual, ¿qué me puedes dar para aquí y para ahora? Entonces yo creo que sí hay una mayor conciencia a nivel de empresa, pero porque la sociedad, y nosotros somos parte de la sociedad, está en ese camino sin retorno. Muy bien. María.
Sí, creo que la sociedad lo que está pidiendo a las empresas es que tengan también un propósito y que su trabajo revierta de alguna forma positiva en la sociedad misma. Y eso creo que se está viendo este cambio, ¿no? Todas las empresas están reconsiderando su razón de ser, o la mayoría por lo menos, y el consumidor de alguna forma ve a título general más o menos lo que quiere, pero no va tan al detalle como para pedirte reutiliza el CO2 o quizá la reutilización de botellas sí, ahí quizá vamos un poco atrás de la petición del consumidor, pero realmente el sector del vino es muy complejo porque está muy atomizado, hay muchísimas bodegas que es muy complicado poner en marcha este sistema, pero por eso se requiere empezar a trabajar y ya se han hecho algunos proyectos piloto y la idea es que esto salga a la luz bien pronto. Pero hay otros que el consumidor quizá no conoce y las empresas están llevando a cabo. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, la transformación que estamos haciendo en viticultura regenerativa, que es un concepto bastante nuevo, pero que el consumidor a la que lo entiende lo abraza completamente porque justamente da respuesta a eso, ¿no? A buscar no solamente que la empresa genere un producto que te gusta, sino que además en el momento, durante la elaboración de ese producto también tenga un impacto positivo, pues en este caso en el medio ambiente y bueno, en el aspecto social evidentemente, ¿no? También. Sí, lo que está claro es que cada vez los consumidores buscamos un propósito, ¿no? Y que las empresas ayuden a construir una sociedad mejor en temas de sostenibilidad. Lo hemos visto con todos los ejemplos y nosotros pensamos que se habla de un entorno mesogénico en el que estamos viviendo y hay muchas iniciativas, muchas empresas que están poniendo su granito de arena para cambiar ese paradigma, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante esos puntos de vista de cómo pueden integrarse las innovaciones con un impacto medioambiental, social, económico en las actuaciones que se llevan a cabo. Pues nada, recoger el guante que están comentando, lo mismo, realmente tenemos una exigencia nosotros bastante importante de toda la cadena de proveedores y tanto de clientes de mantener una trazabilidad muy transparente de sostenibilidad. E incluso, bueno, pues esa sería la parte medioambiental, pero tenemos una exigencia donde estamos, que es en Galicia, también de ser un foco social. Intentamos pues que el 80% de los proveedores estén en un radio menos de 80 kilómetros, que es muy difícil. Evidentemente nos apoyamos en el sector de automoción, teniendo una fábrica de Citroën muy cerca, eso nos genera toda esta posibilidad. Pero bueno, está claro que lo que comentan ellos es una exigencia continua y ahí está. Muy bien, una última pregunta, porque el tiempo es el tiempo y lo vamos a cumplir. Hablemos un poco de futuro, porque hasta ahora estamos hablando de retos presentes, de respuestas presentes, de innovaciones presentes, pero ¿y el futuro de la innovación un poquito, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que va ese futuro de la innovación? ¿A dar respuesta a esas demandas, a los motores que decíamos en el observatorio y que antes nos comentaban en el diálogo entre Carlos, Isabel y Fernando? ¿O bien, es decir, el futuro va más hacia el consumidor final? Es decir, ¿hacia dónde va ese futuro, ¿no? ¿A la colaboración público-privada? ¿A la colaboración en el mismo sector, que lo estamos viendo cada vez más también, como el sector colabora? Vosotros mismos citabais ahora empresas tecnológicas que os están ayudando en la innovación. Es decir, ¿hacia dónde va el futuro, creéis, de esa innovación? Empezamos por ti, Andrés. Pues seguramente, bueno, por bajar un poco a la tierra, en nuestro caso yo lo veo claramente en la aplicación de inteligencia artificial y machine learning. Ya desde hace 4 o 5 años estamos ahí y es entregarle al cliente toda esta avalancha de datos, de información, de aplicaciones que le llega de cada marca, intentar recoger esa información y entregarle datos e información de valor. Yo creo que eso va a ser importantísimo. Nosotros pensamos que la innovación también tiene que ir de la mano de la ciencia y que cada vez se va a basar en estudios científicos, en pruebas pero demostradas con protocolos de evaluación para poder realmente avanzar en innovación, pero sobre el conocimiento. El conocimiento será la base de la innovación a futuro. Creo que los retos de innovación ahora mismo tienen que enfocarse desde un aspecto colaborativo, a nivel sectorial y también entre sectores.
hay muchos de los retos que implican a más de un actor en distintos sectores y un poco la dificultad es en ponerse de acuerdo, en remar en una misma dirección todos juntos, y por eso hay tantos proyectos de innovación que requieren de distintos actores en distintos sectores, porque es la manera de avanzar de forma más rápida hacia una solución que tenga sentido y que sea, sobre todo, no una innovación que al cabo de un año desaparezca, sino que ya quede remanente y pueda ser también promotora de cambios de hábitos en la sociedad, que es lo que necesitamos, porque ya hemos visto que la manera de vivir como hemos vivido hasta ahora no es sostenible y hay que repensar todo lo que estamos haciendo en todos los niveles. Pues yo creo que si ponemos juntas la innovación, la palabra innovación y la palabra futuro, a mí me lleva a pensar a colaboración buscando un valor. Y creo que sobrevivirán aquellas innovaciones que demuestren aportar un valor añadido y que demuestren que para llegar a ese valor añadido hay que colaborar. Y un ejemplo muy concreto en nuestro caso. O sea, nosotros comunicamos que íbamos a implementar Navilens hace 1 año y medio, en julio del 2021, anunciando que se empezaba a implementar y que estarían en los paquetes desde enero de 2022, con todo ese proceso. Es una solución que, como hemos visto, a una enorme distancia y con un teléfono que hoy en día todos llevamos en el bolsillo, te da la información, toda la que puede contener la etiqueta nutricional, medioambiental, de reciclabilidad del envase, etcétera, y mucha más que tú quieras meter en el idioma que tú elijas en la aplicación. Ahora mismo nosotros lo tenemos en 9 idiomas, con una facilidad inmensa. Bueno, pues resulta que hay un proyecto de ley que está pidiendo que se incorpore el sistema Braille al etiquetado. Perdón. Braille, hay muchas personas ciegas que ni siquiera leen Braille y en cambio tenemos una tecnología desarrollada por una empresa española que te da esa solución y 20 más a muchas personas con presbicia como yo que no lee Braille ni tiene intención. Entonces yo creo que es una falta de conexión de puntos, de colaboraciones, que es imprescindible para encontrar esas oportunidades de innovar que nos lleven hacia el futuro y no hacia el pasado. Pero antes hablaba José María de las botellas como un reto nuevo, ¿no? No os quiero poner en un compromiso, pero ¿cuál va a ser el próximo reto de vuestras empresas? Si quieres, Andrés, empezamos. El próximo reto en innovación, siempre que no sea información confidencial, evidentemente, ¿no? Pues por ir a lo concreto diría que, por un ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando en Ecuador y en México de acuicultura. Creo que es muy bonito porque bueno, se trata de un proyecto de acústica con unos micrófonos que están debajo de las piscinas. Son piscinas de 10 hectáreas, enormes. Si vais a Google Maps y bajáis a Ecuador, veis que todo el país son piscinas muy grandes. Y el camarón se alimenta, pues van con una barquita y lo alimentan a mano. El proyecto que hemos desarrollado, que está implantado ya, se trata de, bueno, pues es acústica con sensórica debajo del agua, que lo que hace es escuchar cómo mastica el camarón, crac, crac, crac. Y entonces, pues en función del hambre que tiene, se conecta a un alimentador automático que le alimenta en función del hambre que tiene, rebajando pues unos costes de 40% en el pienso. Pero lo más importante es que no se contamina tanto las piscinas, no se desperdicia ese pienso, no va al fondo, no se llena de bacterias, el alimento es mucho más sano. Y bueno, es un proyecto que lleva un par de años implementado, que está en desarrollo, que bueno, es otro país, nosotros estamos llegando allí, es complejo con todo lo que tiene, pero bueno, muy ilusionados y con muchísimas ganas. Pues nosotros llevamos más de 12 meses trabajando con Presidencia del Gobierno para la elaboración del primer Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, que se anunció en junio por parte del Presidente del Gobierno, y ahora tenemos el reto de poner en marcha esas 200 medidas que recoge el plan. Es un plan hasta el 2030, porque realmente queremos contribuir a situar a España como líderes en la promoción de hábitos saludables a nivel mundial. Así que tenemos el retazo de invertir esta tendencia que tenemos en España de cifras de obesidad infantil. Muy bien. María. Bueno, por parte de Familia Torres,
Desde el año 2008 hasta ahora hemos reducido un 35% la huella de CO2, desde el viñedo hasta el consumidor final, todo el alcance, y nuestro objetivo en 2030 es reducir un 60%. Eso ya por sí es un reto enorme que no sabemos, bueno, evidentemente hemos hecho un plan de reducción de emisiones, pero no sabemos si se va a cumplir o no, porque implica también agentes externos. Y una de las derivadas que intentaremos hacer con este CO2 es, tenemos varias opciones. Una es transformarlo en carbonato de sodio, otra en bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio podría servir para hacer pasteles y cerca de la bodega hay una empresa que se dedica a ello. El carbonato de sodio, en cambio, es una materia prima del vidrio, con lo cual podríamos cerrar un poco el círculo de la producción de vidrio. Pero bueno, eso es realmente un I+D y ya veremos, tiene que ser rentable para poderlo poner en marcha y que sea escalable. Si no, un proyecto muy interesante, muy bonito, que nació en los años 80, es la recuperación de variedades ancestrales, que llamamos, variedades de cepas, que se habían quedado en el olvido. Y desde los años 80 hemos ido recuperando, las hemos ido pues, criando, sacándole los virus, reproduciéndolas y viendo si esas nuevas variedades, que estaban perdidas, no estaban registradas en ninguna parte, eran suficientemente buenas como para hacer vino con ellas. Y ahora estamos viendo el fruto de todo este trabajo de estos 40 años y estamos empezando a sacar las primeras referencias, las primeras marcas de familia Torres, como es Clos Ancestral, por ejemplo, que está hecho con variedades de uva recuperadas que no se encuentran en ningún otro lado. Y que aún y así no es que las hayamos patentado ni nada, sino que quien quiera utilizarlas, pues compartimos los esquejes de las cepas. Y es un proyecto muy chulo porque son productos completamente distintos, pero que provienen de un proyecto de innovación que data de los años 80. Pues nuestro gran reto está en nuestro propósito, que es crear un lugar en la mesa para todos. Nuestro gran reto es realmente, hay suficiente, de momento, suficientes alimentos en el mundo para alimentar a toda la población, pero hay un problema de distribución. Por una parte hay mucho desperdicio alimentario y por otra parte hay muchas personas que no tienen acceso a una alimentación lo suficientemente nutritiva y equilibrada, con lo cual es un gran reto y en eso se trabaja a lo largo de toda la cadena, con agricultores para preservar también y para evitar en la medida de lo posible el cambio climático y para producir de forma más eficiente, sostenible desde el punto de vista, como ha dicho Isabel esta mañana, medioambiental, económico y social, para realmente garantizar un futuro y un lugar en la mesa para todos. Gracias, os habéis puesto muy fácil el próximo observatorio, ¿eh? Casi nos habéis ayudado casi ya a empezar el próximo. Gracias por vuestros proyectos, todos ellos fantásticos, por haber aportado tanto a esa cadena de innovación tan diferente entre vosotros, pero que os dais cuenta de esa, digamos, transversalidad de la cadena que antes habéis citado y que realmente aporta tanto valor añadido al final para el consumidor y para la sociedad. Gracias de nuevo. Ahora nos habían pedido, vemos que hay muchas representantes de las diferentes innovaciones que han sido seleccionados. Si queréis, hacemos una foto de familia aquí al final ahora y luego tenemos un café para poder charlar y comentar todas estas novedades. Muchas gracias por estar presentes, por estar aquí.